La controversia del momento en Estados Unidos es por cuenta de lo que parece ser la cruzada de la derecha populista del presidente Trump, que está atacando a bufetes de abogados, a universidades y ahora se mete con el mítico Smithsonian, que es una cadena de museos. Dice que están promoviendo principios antiestadounidenses contra todo lo que le huela a diversidad, a inclusión, a políticas de género. Son las 9 de la mañana, 7 minutos, sobre Trump en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, sí, algunos lo han llamado como una cruzada cultural del gobierno Trump, primero con sus órdenes ejecutivas atacando las políticas de acción afirmativa en el gobierno federal e incluso también en el sector privado. Luego tomándose la Junta de Administradores del Centro Cultural Kennedy Center y ahora buscando tomarse el Instituto Smithsonian, el complejo de museos más grande del planeta. Tienen 17 aquí en Washington. Y hay quienes han tenido la oportunidad de venir a la capital y muy seguramente han entrado a alguno de ellos. Son gratis. Uno de esos, el más nuevo de hecho, es el de historia afroamericana. Es una estructura moderna que está levantada en plena explanada nacional, justo al lado del monumento de Washington. Pues ese museo en específico es, o parece ser, el que el expresidente Trump tiene una animadversión que motivó la orden ejecutiva que busca que se establezcan cambios y se eliminen las exposiciones, abro comilla, antiestadounidenses y por promover una ideología racial adversa. Escribe en su orden ejecutiva el presidente Trump: los museos en la capital de nuestra nación deberían ser lugares donde las personas vayan a aprender, no para ser sometidas a adoctrinamiento ideológico ni a narrativas divisorias que distorsionan nuestra historia compartida. Parece ser que el presidente Trump se refiere a un hecho de hace varios años, unos folletos del año 2020, cuando el museo publicó una infografía. Ni siquiera era una exposición, era una infografía en la sección educativa de su página web, enumerando aspectos sobre, abro comillas, la cultura blanca, y allí mencionaban entre esos rasgos el individualismo aguerrido, el trabajo duro, el respeto a la autoridad y el núcleo familiar, la importancia del núcleo familiar. En su momento el presidente Trump fue uno de los principales críticos de esos folletos. Incluso el museo los retiró y reconocieron posteriormente que habían cometido un error al haber difundido esos folletos. Pero en todo caso es la orden ejecutiva del presidente Trump que quiere establecer cambios en el Instituto Smithsonian, en sus museos. Hay que decir que el gobierno federal, a través del vicepresidente J.D. Vance, ocupa una posición en la Junta de Administradores del Instituto Smithsonian, que no solamente consigue sus recursos por parte del gobierno federal, sino también por parte del sector privado, Néstor. Juan Camilo, a propósito del Smithsonian, fue dirigido por un colombiano que es una de las glorias del mundo de la ciencia en Colombia, es el doctor Cristian Samper, y lo dirigió en una época en la que ya aparecía a figurar quien hoy es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Doctor Samper, buenos días. Buenos días, Néstor. Un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Cuándo terminó? ¿Hasta cuándo fue director usted del Smithsonian? Yo estuve allá en total 10 años y me retiré en el 2012, o sea, hasta hace unos 13 años. Sí, cuando Trump empezaba un poquito a hacer política, es lo que quiero decir. Esta tesis de Trump de que hay que meterse, que hay que vetar, que hay que meterse con los contenidos porque el Smithsonian está en adoctrinamiento ideológico, que esto lo hemos escuchado también en la política en Colombia. ¿A usted cómo le parece, doctor Samper? No, mire, yo creo que el Smithsonian es una entidad increíble, es una entidad que tiene casi 180 años, que a lo largo de ese periodo ha ido construyendo no solamente la parte de la historia, sino los centros de investigación, el Museo de Historia Natural que yo dirigí y otras entidades. Y la historia de Estados Unidos, como todos estos países, es una historia que ha tenido muchas facetas, altos y bajos y distintos temas, y es una historia que se puede interpretar de diferentes maneras. Sí. Entonces yo creo que es importante mostrarla en su riqueza y en su diversidad. Pero esta tesis de que no se va a aprender sino a impregnar de ideología, ¿tiene algún fundamento? ¿Ustedes que le respondían en su momento a quienes opinaban eso en el Smithsonian? No, yo creo que precisamente el Smithsonian lo que tiene que hacer es una entidad basada en la investigación, en el conocimiento que se hace. Tiene un cuerpo muy importante de investigación y un proceso muy riguroso de selección y revisión de diferentes exhibiciones y contenidos. Entonces yo creo que lo importante es compartir ese conocimiento y dejar que cada uno de los visitantes pueda interpretarlo a la manera que ellos consideren. ¿Pero a qué se refiere, acciones? Si usted tiene un ejemplo, doctor Samper, Trump, cuando habla de adoctrinamiento
o de promoción de narrativas divisivas? No, yo pues no sé, porque obviamente no tengo los detalles de lo que él está pensando el presidente Trump, pero sencillamente creo que, como decían ustedes en la introducción ahora, se ha llamado la atención sobre la historia, el Museo de Historia Afroamericana, que es una de las facetas de la historia de este país, una perspectiva importante, igual que está el Museo de Historia del Indígena Americano, que es otro museo y otra faceta. Son como distintas perspectivas sobre una misma historia, y yo creo que eso es parte de lo que hace este país algo muy diverso y muy importante. En total, ¿cuántos museos, cuántos institutos tiene el Smithsonian? El Smithsonian tiene 17 museos en Washington, tiene uno en Nueva York y tiene 9 centros de investigación, principalmente en Washington, pero también uno en Panamá. Sí, señor Samper, pero más allá de esto, esa amenaza del presidente Trump de retiro de recursos al Instituto Smithsonian sí tendría un impacto importante sobre esos museos que usted indica, por ejemplo, los 17 que están aquí en Washington, o por ejemplo el de historia afroamericana, que es el que parece principalmente objeto de las críticas de Trump. Sí, sin duda, porque aproximadamente el 62% del presupuesto del Smithsonian viene de recursos federales apropiados por el Congreso de los Estados Unidos. El resto son recursos privados, que incluyendo un fondo patrimonial que tiene el Smithsonian y donantes privados. Entonces, obviamente, si hay un recorte importante de recursos, eso puede impactar a cualquiera o a todos los museos. ¿Usted tiene el dato? ¿Recuerda cuánta gente va a ver los 17 museos del Smithsonian? Es difícil contar exactamente. En total son como 30 millones de visitas al año, pero obviamente algunas de esas son personas que van a más de un museo. Entonces, pero es de ese orden, o sea, es el complejo de museos más visitado en el mundo. ¿Y es posible que producto de todo este escándalo la gente termine pagando lo que hoy es gratis? Esa idea se ha propuesto y se ha visto varias veces en los últimos 180 años y siempre se ha descartado, porque yo creo que una de las cosas que ha hecho el Smithsonian algo importante es que todos los museos son gratuitos. Y son gratuitos precisamente para que estén al alcance de cualquier persona independiente del nivel de recursos que tengan y que el tema del ingreso económico no se convierta en una barrera para el acceso a los museos y al conocimiento que se comparte. Doctor Samper, el hecho, la participación del vicepresidente de Estados Unidos, que en este momento es Vance, como usted lo sabe mejor que yo, ¿ha producido antes, hay alguna historia alrededor de cómo se politizan decisiones de instituciones como esta? Mire, el Smithsonian está regido por lo que se llama una junta de regentes, que son 17 miembros, que incluyen el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, 6 miembros del Congreso y 9 ciudadanos independientes. Entonces, el vicepresidente es uno de los miembros de la junta de regentes, y así fue como fue establecido cuando fue creado el Smithsonian en 1846, como acto del Congreso. En esos periodos, obviamente, ha habido momentos en que algunos vicepresidentes han sido más activos, otros menos activos. En los 12 años que yo estuve en el Smithsonian, realmente los distintos vicepresidentes no fueron muy activos, pero sí, el vicepresidente es uno de los 17 miembros de la Junta. Y esta pelea, lo que está pasando hoy, la ideologización inclusive del tema de la historia o de la interpretación histórica, ¿podría herir de muerte al Smithsonian? Yo no creo que lo hiera a muerte. Me parece que lo importante es que precisamente no debemos politizar el contenido de las exhibiciones del Smithsonian por ningún gobierno, ni izquierda, ni derecha, ni cualquier otro, porque debe estar basado realmente en el conocimiento y en la investigación, y se deben presentar los hechos y las interpretaciones. Y yo creo que es importante que ese proceso riguroso de selección de las exhibiciones y los contenidos realmente se mantenga independiente del proceso político. Usted me dice, ese es el reino de la utopía. Ojalá se mantenga la independencia. ¿Pero usted ve posible mantener la independencia con Trump y Vance a bordo? Espero que sí, y yo creo que esta va a ser una prueba importante, pero confío en que la Junta de Regentes pueda realmente mantener eso. Yo creo que el peligro que hay aquí, como usted dijo antes, es que se tratara de recortar los recursos y usar ese aporte financiero, que son casi $1.000 millones al año, y que hubiera recortes importantes, lo cual sí podría ser una estocada muy dura para el Smithsonian. El 62% de la plata que pone el gobierno del Smithsonian son $1.000 millones al año. Correcto. ¿Y tienen una planta de personal de qué tamaño? No sé exactamente en este momento, pero debe ser cerca de 10.000 personas. Sí. ¿Y usted sabe cuál es la historia de los folletos que le molestó a Trump? No, sabe que realmente no conozco. Yo leí eso en las noticias, pero yo nunca los miré. No sé exactamente cómo fue el origen de esos folletos.
Alguno de los otros 17 museos que, además del de estudios afroamericanos y el de la historia afroamericana, que puedan molestar al presidente de los Estados Unidos? Tal vez hay uno alusivo a la Segunda Guerra Mundial y a la participación de los nazis. No un museo dedicado a eso específicamente, no. Está el Museo de Historia Americano, que es el museo que se abrió, si no estoy mal, en 1900, creo que fue como 64 o algo así. Luego, la parte de ese museo se dieron todas las historias, todas las colecciones del aire y del espacio para abrir un museo nuevo. Y posteriormente se abrió un museo de la historia del indígena americano, el Native American Indian Museum, que abrió hace unos 17, 18 años, y este nuevo museo. Y en este momento hay legislación que se está introduciendo en el Congreso de Estados Unidos para crear un museo enfocado en el tema de la identidad latina en los Estados Unidos, pero ese museo está apenas en etapa de diseño. Sí, doctor Samper, uno revisando, por ejemplo, el Museo de Historia Afroamericana, que hay que decirlo, es el más nuevo, es una estructura espectacular y es uno de los más visitados también por turistas que llegan aquí a Washington. Y pensando en todo lo que ha venido ocurriendo en la capital en los últimos días, por ejemplo, otro sitio simbólico que se retiró, que fue la Black Lives Matter Plaza, que era la avenida en la calle 16 que daba directamente a la Casa Blanca, precisamente por presiones de Trump. ¿Usted cree que lo que termina ocurriendo es que finalmente el museo se doblegue, si se quiere, y termine retirando exposiciones, por ejemplo, en materia de relaciones raciales, de segregación, de esclavitud o de momentos históricos de esos que reivindican la historia de los afro en Estados Unidos para tratar de complacer a Trump? Pues espero que no, porque lo que le puedo decir es que ese museo fue un proceso deliberativo de más de 10 años de trabajo, de amplias consultas, en el cual se presentó eso, y pues nadie puede negar que la esclavitud y algunos de estos procesos son parte de la historia de Estados Unidos y que es importante mostrarlo como parte de esta historia. Entonces confío en que no podamos politizarlo y que no tratemos de reescribir la historia de este país. Eso le quería preguntar. ¿El Smithsonian hoy está a prueba de reescritores de la historia? Yo creo que hay gente que le gustaría, hay gente que probablemente se siente incómoda con alguno de los contenidos, y eso ha pasado históricamente siempre en la historia del Smithsonian, y ha habido debates antes. Esta no es la primera vez. Por ejemplo, hace muchos años, cuando se puso en exhibición el Enola Gay, que fue el avión que se usó para lanzar la bomba nuclear en Nagasaki, hubo mucha controversia, no sobre el avión, sino sobre la leyenda, la interpretación de eso y cómo se presentaba y cuál era el papel que había jugado Estados Unidos en la guerra mundial y eso. Entonces es inevitable que cuando uno tiene colecciones, y tiene museos y tiene ese contenido, haya un proceso de debate sobre el contenido, y por eso es importante que haya un proceso riguroso de revisión independiente basado en el mejor conocimiento científico disponible. Y a propósito, usted ha hablado en esta entrevista, doctor Samper, de la Junta de Regentes, que son estos, el vicepresidente, la Corte Suprema, congresistas, pero hay una junta editorial en donde se dan estas discusiones ideológicas alrededor de la historia. No a nivel de todo, cada museo tiene su proceso editorial. Es un proceso en el cual usualmente cada exhibición tiene un proceso de revisión bastante estructurado, y en el cual no participa el secretario del Smithsonian ni la Junta de Regentes. Sí. Es Christian Samper, que fue durante 12 años, estuvo en el Smithsonian, fue 10 años su director general, hablando de esta idea del presidente Trump de meterle mano, con criterio muy ideológico, por supuesto, a temas de la historia. Doctor Samper, ya que lo tengo en la línea, quería preguntarle cómo va el Fondo Besos, el que usted dirige ahora, que es el Fondo para Soluciones de la Naturaleza. No, pues vamos bien, seguimos trabajando, ya 4 años desde que arrancamos con este proceso, y seguimos trabajando en proyectos enfocados en la conservación del medio ambiente, la restauración de ecosistemas, la transformación de los sistemas de alimentación y temas de cambio climático. ¿Tienen algo en Colombia ustedes? Sí, hemos estado trabajando bastante. Por ejemplo, un proyecto que se llama Herencia Colombia, que es un proyecto que estamos financiando junto con otros donantes para fortalecer la capacidad de la gestión de las áreas protegidas de Colombia, el sistema de parques nacionales.
Y esa es una de las iniciativas más importantes que tenemos en Colombia. Es biólogo, es uno de los grandes científicos, es colomboamericano, colombo-estadounidense, el doctor Cristian Samper. Un gusto saludarlo, doctor Samper. Gracias por estos minutos. Un placer, Néstor, y muchos saludos a ustedes y a todos. 9 de la mañana, 21 minutos.